¡Wow! ¡Qué atractivo se ve Cristiano Ronaldo con traje! Esta foto me gusta. Un momento. ¿Eso quiere decir que soy gay? Cuando eres adolescente es muy posible que te enfrentes a ciertas dudas referente a tu sexualidad, como por ejemplo, cuando sientes atracción emocional, sexual, erótica hacia otras personas tomando en cuenta su sexo. El sexo determina un conjunto de características que debe tener una persona si es mujer u hombre. Estas características dan lugar al concepto de género y que encuadra con alguno de los siguientes razonamientos, que van desde la elección del color de la ropa, de los juguetes, la práctica de deportes que debemos realizar, las carreras universitarias que debemos estudiar y el trabajo al que te puedes dedicar o inclusive con quién te debes de casar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Guillermo Sánchez, soy licenciado en idiomas y activista por la diversidad sexual en el estado de Puebla. Comenzamos. Es importante tener en cuenta que el género se construye y que cambia en diferentes épocas y lugares. En muchas ocasiones las expresiones y roles de género se convierten en rígidas pautas a seguir que impiden o limitan las personalidades, ganas, deseos o sentimientos de las personas de expresarse o hacer cosas que generalmente son consideradas para un género determinado. Esto podría limitar al acceso de los recursos, oportunidades y derechos. Por eso también sucede que muchas personas que desafían estas pautas sufren de rechazo, censura, discriminación e incluso violencia. Es importante definir algunos términos que están relacionados y que suelen confundirse, como el de orientación sexual, identidad sexual e identidad de género, los cuales son muy necesarios para entender cómo se construye nuestra sexualidad. La identidad sexual se refiere al sexo biológico que se nos otorga al nacer. Está determinada por los órganos sexuales que poseemos y solo existen dos, hombre y mujer. El hombre es toda persona que tiene un pene y la mujer toda aquella que tiene una vagina. La identidad de género es la profunda identificación que cada persona tiene con su género u otro y puede corresponderse o no con el sexo biológico de las personas. La identidad de género se expresa a través de nuestra apariencia, la forma en la que actuamos, nos relacionamos o nos sentimos, y está fuertemente influenciada por las expectativas sociales y culturales que nos indican cómo se debe pensar o actuar según pertenezca a un sexo u otro. Por ejemplo, usar tacones si eres mujer y jugar fútbol si eres hombre. Si la identidad de género de una persona corresponde con su sexo biológico, es decir, una mujer que se identifica con el género femenino o un varón con el género masculino, se dice que esa persona es cisgénero o cisgenérica. En este caso, un bebé que nació varón, durante su infancia se identificó como niño y toda su vida se sintió un hombre. Pero si la identidad de género de una persona no corresponde con su sexo biológico, se dice que ellas son personas transgénero, transgenéricas o simplemente trans. Hay mujeres trans que nacieron varones y siempre se identificaron con el género femenino, pero vivieron la mayor parte de su adultez como hombres y recién comienzan a expresarse en el género femenino, cambiando su nombre, su apariencia y siendo ya mayores. Esto es lo que se conoce como roles de género, dado que el ser hombre o mujer no solo es un estado biológico, sino también social y legal. Con relación a la denominación de las personas respecto a su identidad de género, más allá de las categorías que existen ahora y que existirán en el futuro, lo más importante es el trato digno al respeto de la identificación de cada persona con el género escogido. La orientación sexual, en cambio, es un término que se refiere a la atracción sexual emocional que sentimos hacia el sexo determinado. Existen diferentes tipos, pero pueden definir 4 principales. Heterosexual es la persona que siente atracción o deseo hacia las personas del sexo opuesto. Homosexual es la persona que se siente atraída por las personas de su mismo sexo. Bisexual es aquella persona que puede sentir atracción y deseo por cualquier sexo indistintamente. Asexual. Esta etiqueta engloba a quienes no sienten atracción sexual en lo absoluto. ¿Qué es la homofobia? La homofobia es el temor, rechazo o aversión hacia personas en razón de su orientación, preferencia sexual, identidad y expresión de género, basada en estereotipos, prejuicios y estigmas, expresada en actitudes y conductas discriminatorias que vulneran la igualdad, dignidad, derechos y libertades de toda persona, que pueden generar diversos tipos de violencia. Es decir, una persona se muestra homofóbica por el miedo infundido, la ignorancia y la simple falta de apertura con la convivencia a la diversidad sexual.
¿Sabías que, en las sociedades de la antigüedad, como en Grecia o Roma, las relaciones homosexuales eran aceptadas e incluso públicas? Pero después de esta época, poco a poco la sexualidad se convirtió en un tema tabú. La homosexualidad se fue relacionando con el pecado, con el delito o con la enfermedad, y la heterosexualidad se fue convirtiendo en la única forma aceptable en que las personas podían relacionarse afectiva y sexualmente. Lamentablemente, esta idea se mantiene hasta nuestros días, en muchas partes del mundo. Basta con recordar que en algunos países la homosexualidad es un delito castigado con prisión o pena de muerte. La aparición de la nueva agenda de derechos humanos, sexuales y reproductivos en el escenario internacional dio lugar a la emergencia de nuevas identidades que exigían reconocimiento como minorías sexuales. Así se regruparon bajo la denominación de diversidad sexual. De este modo se instalaron en una lucha conjunta por el derecho de la inclusión, de la salud, la legislación antidiscriminatoria, el derecho a la maternidad y a la paternidad, el derecho al matrimonio y hasta los concursos de Miss Universo Gay, que tratan de reproducir una ruptura en los estereotipos, marcas y normas genéricas. Pero, ¿por qué una persona se siente atraída por un sexo y no por el otro? Existen múltiples teorías que explican el por qué nos sentimos atraídos por un sexo u otro. Están las que dicen que es un asunto biológico, es decir, que ya está decidido desde antes de nacer, y otras que dicen que nuestra orientación sexual se decide con el tiempo. Sin embargo, ninguna de estas teorías está totalmente comprobada. Debido a esto, es importante identificar cuándo comenzamos a sentirnos así y hablarlo y recibir apoyo, especialmente de los padres. ¿Sabías que, desde el 2004, la Organización de las Naciones Unidas ha celebrado el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, en conmemoración del 17 de mayo de 1990, cuando la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales? La conmemoración de esta fecha también pretende llamar la atención de los líderes políticos, creadores de opinión, movimientos sociales, el público en general y los medios de comunicación acerca de la violencia y la discriminación que sufren las personas LGBTI a nivel internacional. Las siglas LGBTTIQ+, abarcan la diversidad sexual y de género en sus muchas manifestaciones. Las identidades de género y las orientaciones sexuales son el resultado de un complejo proceso subjetivo en el que inciden su historia de vida, su inconsciente, su entorno familiar y social. Lesbiana, mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por mujeres. Gay, hombre que se siente atraído erótico y afectivamente hacia otro hombre. Bisexual, personas que sienten atracción erótica, afectiva por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género. Transgénero, personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto al que social y culturalmente se asignan a su sexo de nacimiento y quienes, por lo general, solo optan por una reasignación hormonal. Transexual, personas que se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género o al sexo opuesto a los que social y culturalmente les asignan en función a su sexo de nacimiento y pueden optar por una intervención quirúrgica. Travesti, personas que gustan de presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta a la del género que socialmente se asignan a su sexo de nacimiento, mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes y comportamientos. Intersexual. El término intersexual es el adecuado para su uso, rechazando el de hermafroditismo, es decir, que en un varón puede tener características diferentes a su sexo y viceversa en las mujeres. Es algo más ligado a los genes. Queer. Personas que además de no identificarse o rechazar el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, tampoco se identifican con el otro género o con alguno en particular. En México, la discriminación ejercida por orientación sexual, identidad y expresión de género o por características sexuales es un fenómeno estructural que, muy lejos de limitarse a casos que sean aislados o aleatorios, son una forma de exclusión que se manifiesta en acciones repetidas y generalizadas que, sobre la base de estereotipos, restringen a los derechos de las personas. El conocimiento de las diferentes realidades y el respeto hacia la experiencia de cada individuo hace una sociedad más acogedora, libre y feliz para todos. El curso de educación sexual y el tema de orientación sexual que se trata en este video son parte del programa Estrategia Amplia de Prevención que el Instituto Municipal de la Juventud ha implementado con jóvenes de instituciones educativas de nivel medio superior.
Antes de terminar, te invitamos a contestar la siguiente trivia. Número 1. ¿Qué es la orientación sexual? Número 2. ¿Qué es la diversidad sexual? Número 3. ¿Con quién acudirías en primera instancia en caso de que tuvieras dudas sobre tu sexualidad? Número 4. ¿Cómo se podría reducir la discriminación a personas que tienen una orientación sexual diferente a ser heterosexual? Participa y deja tus respuestas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.